Buenas tardes, mi nombre es Ana Milena Loaiza. Mi nombre es Luisa Moreno y hoy les vamos a hablar sobre la epilepsia. La epilepsia la definimos como un trastorno paroxístico de la función cerebral que se caracteriza por la aparición súbita, una duración corta y que por lo general se presenta de carácter recurrente. Esta va a ser el resultado de una descarga anormal de ciertas neuronas específicas que se van a manifestar dependiendo de la localización en donde se presente la actividad. También la podemos definir como un trastorno intermitente del sistema nervioso causado por una descarga anormal o desorganizada sobre los músculos, ocasionando posteriormente una pérdida instantánea del conocimiento, trastornos en la percepción, trastornos en la función psíquica, trastornos en las sensaciones o una combinación de todas estas. Con respecto a la epidemiología, la epilepsia representa el 1% de la carga de enfermedad global, afectando aproximadamente 50 millones de personas a nivel mundial. Dentro de estas, el 80% de esa población se presenta en regiones en vía de desarrollo y de estas el 25% se presentan en pacientes de edad avanzada, es decir, en pacientes ancianos. La incidencia de la epilepsia corresponde a un 24 a un 53 por cada 100.000 personas a nivel mundial. Esta va a tener un pico de inicio durante los primeros años de vida debido a trastornos que se dan durante y después del parto y también a trastornos del desarrollo neurológico. Después de esa etapa empiezan a disminuir el número de los casos de epilepsia y posteriormente empieza a haber otro pico a partir de los 50 años, alcanzando un máximo hacia los 70 años. Las crisis parciales van a representar un 74%, las crisis parciales un 17% y las de tipo indeterminado representan un 6%. Con respecto a la prevalencia, la epilepsia representa de un 4 a 10 por cada 1.000 personas a nivel mundial. Las crisis epilépticas las podemos clasificar en diferentes maneras. Dependiendo de su origen van a ser generalizadas o focales. Dependiendo de su frecuencia pueden ser aisladas, pueden ser prolongadas o recurrentes. Y de acuerdo a su edad de inicio pueden ser de inicio temprano cuando se presentan en menores de 20 años, en las cuales sus principales causas van a ser infecciones, traumatismos o el accidente cerebrovascular. Las de inicio tardío son las que se presentan en mayores de 55 años. Sus principales causas van a ser el accidente cerebrovascular, enfermedades degenerativas y traumas. Vamos a tener tres grupos: las crisis generalizadas, las crisis parciales o focales y las terceras son las crisis no clasificables. Las crisis generalizadas se caracterizan por un registro electroencefalográfico con descargas que comprometen ambos hemisferios en forma difusa desde su inicio. Estas se van a subdividir en diferentes. Una es las tónico-clónicas. Estas comienzan con una pérdida de conciencia brusca. A continuación ocurre una fase de contracción tónica de todos los músculos del cuerpo, va a tener una duración de pocos segundos y posteriormente se va a presentar una fase clónica o de movimientos convulsivos, finalizando en un periodo postcrítico con cuadro confusional, flacidez muscular y en ocasiones relajación esfinteriana. La segunda son las tónicas. Son contracciones de breve duración y son típicas de los miembros superiores. Las terceras son las clónicas. Son movimientos clónicos de las cuatro extremidades que frecuentemente se presentan de forma asimétrica y de forma irregular. Las otras son las ausencias. Son breves y repentinos episodios de pérdida de conciencia. Otras son las atónicas, en el cual hay una pérdida brusca del tono muscular postural con caída. Y las últimas son las mioclonías, que son sacudidas musculares bruscas, breves y recurrentes, y son únicas en las que no puede existir pérdida del conocimiento. El segundo grupo son las crisis parciales o focales. Estas se inician en una parte o algunas partes del cerebro y se subdividen en simples y complejas. Las simples es donde no se presenta alteración del estado de alerta. Pueden ser motoras, somatosensoriales, pudiendo presentar parestesias, alteraciones visuales, alteraciones del olfato, de la audición o del equilibrio. Pueden ser autonómicas presentando enrojecimiento facial, sudoración o pilorección.
y pueden ser psíquicas presentando epigastralgia, miedo o sensación de despersonalización. Y las complejas es cuando existe una pérdida del contacto con el medio, que pueden ser dos. Una que empiezan como simples o como complejas y la segunda es que empiezan desde un principio como complejas. El tercer grupo son las crisis no clasificables, como son las del recién nacido y aquellas que por falta de información completa es difícil de clasificar como parciales o generalizadas. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Entonces, existen diferentes mecanismos fisiopatológicos que son propuestos para que se presente un estatus epiléptico. Vamos a ver 4 de ellos. Uno es la peroxidación lipídica y formación de nitritos, en donde en condiciones normales hay un balance entre la producción y destrucción de las especies reactivas de oxígeno por el sistema antioxidante celular. La membrana de las células neuronales van a ser ricas en ácidos grasos poliinsaturados, lo que hace que éstas se vuelvan vulnerables al ataque de los radicales libres. Y esto va a traer como consecuencia la peroxidación lipídica, que es un indicio de daño celular, por lo que se ha sugerido como un posible mecanismo del estatus epiléptico. El segundo mecanismo es la alteración de los niveles de acetilcolina, en el cual los niveles aumentados de la acetilcolina activan segundos mensajeros intracelulares que están implicados en la plasticidad neuronal y su excesivo contenido puede inducir a un estatus epiléptico en un estudio que se hizo en ratas por una hiperactividad neuronal y por excitotoxicidad. El tercer mecanismo es el estrés oxidativo en el hipocampo, en el cual el estrés oxidativo se va a producir por un desbalance entre las especies reactivas de oxígeno y defensas antioxidantes, induciendo un daño de moléculas biológicas como son los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, en el cerebro está facilitado ya que contiene grandes cantidades de lípidos oxidables y metales, aparte de tener menos mecanismos antioxidantes que otros tejidos, y eso va a producir una alteración en la función neuronal que se ha relacionado con un estatus epiléptico. Y el cuarto es por una reducción de los neuropéptidos anticonvulsionantes endógenos, como son la galanina, y por un incremento de los convulsivantes, como son la sustancia P y la neurocinina B. Bueno, ahorita vamos a seguir con el diagnóstico, entonces es muy importante que el diagnóstico sea dado por un especialista que tenga una buena formación y un buen conocimiento sobre esta patología. Se debe recoger un historial detallado acerca de todas las crisis que ha presentado el paciente y con ellas vamos a determinar qué tipo de crisis está presentando y la vamos a clasificar y poder dar un tratamiento adecuado. Neuronas en alguna zona del cerebro. Seguir con los exámenes diagnósticos. El primer examen y el más importante que se debe enviar es un electroencefalograma. Ese examen se va a utilizar para justificar que el paciente sí está presentando con crisis epilépticas. Se debe demandar después de una segunda crisis, aunque muchos médicos prefieren enviarla en la primera crisis, pero pues es más validero en la segunda crisis. También los vamos a utilizar para mirar qué tipo de crisis está presentando el paciente y si de verdad está pues cursando con un síndrome epiléptico. El segundo examen que vamos a utilizar son las neuroimágenes. Estas las vamos a utilizar para determinar si el paciente está cursando con alguna anomalía estructural, ya sea un tumor o alguna alteración a nivel cerebral que sea el causante de las crisis epilépticas. La principal neuroimagen que se utiliza es la resonancia magnética. Esta se va a utilizar en pacientes en que su primer episodio se haya dado antes de los 2 años o que se haya dado en la etapa adulta. Además que se le haya visto o evidenciado en el electroencefalograma alguna aparición focal o que pese a la medicación el paciente no tenga una buena mejoría. Bueno, con respecto a la valoración neuropsicológica, entonces el paciente debe cumplir unos criterios para ser enviado al neuropsicólogo, como es que el paciente esté cursando por un déficit de aprendizaje o un déficit de memoria o algún déficit en el periodo cognitivo. Entonces, ya sea un niño, un joven o un adulto, se
se debe enviar al neuropsicólogo para que se le practiquen las pruebas y los exámenes o los test adecuados para diagnosticar si tiene pues algún proceso cognitivo, de aprendizaje o de memoria. Bueno, y por último vamos a finalizar con el tratamiento, el cual vamos a dividirlo en dos grupos. El primer grupo son los pacientes que van a cursar con crisis generalizada y el segundo con crisis parciales. Dentro de los que cursan con crisis generalizada, los medicamentos de primera elección para cualquier tipo de crisis vamos a usar el ácido valproico, para las crisis tónico-clónicas la carbamazepina, para las ausencias la etosoximida, para las atónicas y mioclonías las benzodiazepinas. Y como segunda elección para cualquier tipo vamos a usar la lamotrigina y para las tónico-clónicas el fenobarbital. Para las crisis parciales de primera elección vamos a usar la carbamazepina y de segunda elección vamos a usar el fenobarbital. Y las de segunda elección para cualquier tipo de crisis vamos a usar la lamotrigina, para tónico-clónicas el fenobarbital y para las atónicas la oscarbamazepina. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de cada medicamento. Vamos a iniciar con el ácido valproico, el cual viene en una presentación de cápsulas de 250 miligramos en suspensión de 250 en 5 cc. El ácido valproico lo vamos a usar a una dosis en niños de 15 a 60 miligramos por kilo de peso y en adultos vamos a usar dosis de 1000 a 3000 miligramos al día dividido en 2 dosis. Seguimos con la lamotrigina, la cual viene en una presentación en tabletas de 25, 50, 100 y 200 miligramos. La dosis promedio en adultos es de 200 a 400 miligramos día. Y dentro de sus efectos adversos podemos encontrar reacciones dermatológicas como el síndrome de Stevens-Johnson cuando este medicamento es combinado con el ácido valproico. Seguimos con el topiramato, viene en una presentación de tabletas de 25, 100 y 200 miligramos, con una dosis promedio en adultos de 400 miligramos al día, en 2 tomas, y se debe iniciar con 50 miligramos y se va incrementando la dosis cada semana de 50 miligramos en adelante. Sus efectos secundarios más comunes son la somnolencia, alteraciones de la atención, fatiga, mareo, y menos frecuente, pero se pueden encontrar cálculos renales. Seguimos con la fenitoína. Viene en una presentación de cápsulas de 100 miligramos y ampollas de 250 en 5 cc. La dosis en niños va de 5 a 7 miligramos por kilo de peso y en adultos vamos a usar una dosis promedio de 300 a 400 miligramos día. Dentro de los efectos secundarios que se han presentado con frecuencia con la fenitoína es la hiperplasia gingival, el hirsutismo y el rash. Seguimos con la carbamazepina. La carbamazepina viene en una presentación de tabletas de 200 y 400 miligramos y viene en suspensión de 100 miligramos en 5 cc. La dosis para niños es de 10 a 20 miligramos por kilo de peso y en adultos vamos a usar una dosis de 600 a 1200 miligramos al día en 2 dosis. Tener en cuenta los niveles séricos de la carbamazepina para no ir a sobredosificar al paciente, los cuales deben de ir de 4 a 12 UG por mililitro. Se debe iniciar en forma gradual, aproximadamente un tercio de la dosis total, y se va incrementando de 5 a 7 días hasta llegar a la dosis tope si es necesario utilizarla. Dentro de los efectos adversos de la carbamazepina encontramos somnolencia, rash y a dosis altas podemos encontrar en los pacientes diplopía y ataxia.
Y la oscarbamazepina tiene una presentación de tabletas de 300 y 600 miligramos. Se va a usar una dosis en niños de 15 a 40 miligramos por kilo y en adultos de 900 a 1800 miligramos el día, dividido en 2 tomas. Los efectos secundarios de este medicamento son sedación, cansancio, diplopía y Esperamos que hayan entendido un poquito más acerca de este tema. Esperamos que nuestra exposición haya llenado sus expectativas, que hayan aprendido un poco más acerca de la definición, sobre la clasificación, el diagnóstico y el tratamiento de esta patología, ya que vemos que es una enfermedad que se ve mucho en nuestros medios. Entonces, pues es muy importante tener todos estos conceptos claros para llevar a cabo un buen tratamiento a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención prestada. Nos despedimos. Ana Milena Loaiza. Dice Fernanda Moreno. Hasta luego, que estés muy bien. ¡Ya!